Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta aproximación de una forma de aprender a dibujar que, bueno, hace ya alrededor de 15, 20 años la conocimos y con Julia, mi compañera, y empezamos a trabajarla y a empezar a difundirla porque consideramos que es un camino eh, apropiado, un camino, digamos, luminoso para poder aprender un lenguaje que es el dibujo y que la verdad es que cuando nacemos, lo primero que hacemos es ver el mundo que nos rodea y la otra cuestión que hacemos cuando somos muy pequeñitos es empezar a hacer dibujos, ¿no? Hacer marcas, rayas, y mucho, casi al mismo tiempo que empezamos a balbucear las primeras palabras, ¿no? Empezamos a dibujar. Y he llegado a los 9 años aproximadamente, 10 años, aquellos niños que empezaron a dibujar entusiasmadamente y que no paraban de hacerlo durante ese tiempo, repentinamente interrumpen, digamos, ese proceso de dibujo en esa edad de la pubertad, en esa edad en donde queremos empezar a parecernos y a ser más grandes y a hacer las cosas que hacen los grandes, y tomamos al dibujo como una práctica de la infancia, que aquellos que la continúan muchas veces lo hacen de manera escondida, eh, y no es muy alentado ese lenguaje, precisamente porque, bueno, está muy conectado a la idea de que no sirve desde el punto de vista utilitario, ¿no? Entonces se lo ve como una pérdida de tiempo. Bueno, a mí yo lo he experimentado en mi infancia, ¿no? Cuando me veían dibujar, decía, anda, hace algo ocupa tu tiempo en algo que sirva, digamos, ¿no? Deja de perder tiempo, era la idea, ¿no? Bueno, esto obviamente a medida que pasan los años, cuando uno ya es más grandecito, más adolescente, se incrementa, ¿no? Cuando te ven dibujando, estás perdiendo tiempo. Entonces, eh, este método que les voy a traer, que es un método creado por la docente, la profesora, psicopedagoga estadounidense Betty Edwards, eh, lo que intenta hacer es hacer un recorrido en esa forma de percibir lo que vemos, de percibir con todos los sentidos lo que vemos, y empezar a tratar de hacer un trabajo donde la parte dominante del cerebro, que es el hemisferio cerebral izquierdo, empiece a dejar de tener ese ese poder, digamos, hegemónico que tiene sobre la otra parte del hemisferio cerebral, que es el derecho, y, y que esa parte del hemisferio cerebral, la parte derecha, es la que tiene funciones o capacidades para desarrollar todos los sentidos, básicamente, entre ellos la vista, ¿no? Eh, bueno, había un conocido docente que pensaba eh, digamos, que el tacto, que se podía dibujar y ver y sentir y poder dibujar a partir del tacto, ¿no? O sea, tocar lo que queríamos dibujar, de manera que al ir desplazando los dedos, ir palpando, tocando lo que queríamos dibujar, empezaba a activar desde el sentido del tacto el otro sentido que es la vista, ¿no? Esto que ocurrió, este pensamiento, bueno, a mediados del siglo XX, eh, es un pensamiento que obviamente después se va a unir con el que fue premio Nobel, el señor Roger Sperry en el año 1981 fue premiado con el premio Nobel
por su trabajo relacionado con los hemisferios cerebrales y sus funciones, ¿no? Y de alguna manera ahí empieza a hablarse de lo que es el pensamiento lateral, ¿no? O sea, cómo se desactiva una parte del cerebro para que la otra empiece a ejercer esas funciones que son, de alguna manera, impedidas por la parte racional, que es la izquierda, ¿no? Esa parte, ese hemisferio cerebral izquierdo, tiene características de dominante, ¿no? Y es el que de algún modo rige las conductas y las funciones de esa otra parte cerebral que prácticamente es la otra mitad, digamos, ¿no? Si podemos ver las imágenes, yo voy a ir, a medida que voy hablando, vamos a ir viendo unas imágenes de un PowerPoint que preparé para esta charla. Y como les decía, bueno, el trabajo que tenemos que hacer en este pequeño curso de dibujo es empezar a tratar de desactivar la injerencia del hemisferio cerebral izquierdo, que es el dominante, como les decía, ¿no? Y hay una sucesión de ejercicios que vamos a ver después, en donde eso empieza a ocurrir. Pero para que ustedes tengan una visualización, vamos a ver las imágenes primero. Y bueno, como todo lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, quedan como ideas depositadas en una estantería, ¿no? Que nos cuesta muchísimo después, cuando nos dicen que eso no fue así, sacar y limpiarla y volver a acomodar esa estantería. Nos cuesta mucho reaprender las cosas, ¿no? Vamos a pasar a las diapositivas y le voy a pedir a María Laura que pueda ir leyendo los textos. Sí, María perfecto. Laura. Uh-huh. No hay problema. Ahora vamos a pasar a la primera diapositiva. Esperemos que nos active Javi. Ahí estamos. No sé si todos pueden escucharla bien a María Laura, el audio. ¿Me escuchan bien? ¿Vos me escuchas bien, Fer? Sí. Bueno, vamos a intentarlo ahí. Cualquier cosa me van avisando en el chat si hay alguna dificultad. Dice lo siguiente. La vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar. La vista es la que establece nuestro lugar en el mundo circundante. Pasamos a la siguiente. Nunca se ha establecido la relación entre lo que vemos y lo que sabemos. El conocimiento y la explicación nunca se adecúa completamente a la visión. Lo que sabemos o lo que creemos afecta al modo en que vemos las cosas. Cuando se ama, la vista del ser humano amado tiene un carácter de absoluto que ninguna palabra, ningún abrazo puede igualar. Un carácter de absoluto que solo el acto de hacer el amor puede alcanzar temporalmente. John Berger. Bueno, esto que decía John Berger, también podemos pasar de vuelta atrás, María Laura. Sí, volvemos al anterior. Eso que dice al principio, lo que sabemos o lo que creemos afecta al modo en que vemos las cosas. Esto que dice John Berger puede ser totalmente al revés también. O sea, lo que vemos puede afectar a lo que sabemos o que creemos o lo que creemos, ¿no? Podemos pasar ahora sí a la siguiente imagen del mapa, porque nosotros desde que íbamos a la escuela y comprábamos los planiferios en la librería, y bueno, estaban los planiferios de topografía,
los planiferios políticos, que donde estaban las divisiones de los países. Siempre tuvimos enfrente la imagen de un mundo que no era este que estamos viendo ahora, donde nosotros estamos a la derecha, digamos, ¿no? Sino que lo veíamos hacia la izquierda, y eso por un lado. Por otro lado, hemos reconocido estos mapas siempre, pero en realidad son dibujos, son imágenes que tienen un sentido bastante definido y que ese sentido lo da el poder hegemónico, digamos, ¿no? Nosotros hemos asumido esto como una realidad. Vamos a pasar, ahí por ejemplo tenemos, para dar unos datos, ¿no? La superficie que tiene América del Sur y la que tiene Europa, ¿no? Pero sin embargo, cuando vemos los mapas, por lo general no parecen más grandes todo lo que es europeo, ¿no? Esa es un poco la idea que se intentó transmitir siempre. Vamos a la siguiente. Y ahora vamos a ver esta imagen, digamos, de un norte poderoso, digamos, grande, tan grande como el sur casi diluido. Sin embargo, el sur tiene casi el doble de la superficie terrestre, ¿no? Ese mapa que tenemos ahí, que es muy parecido al que vimos en la escuela, primaria, secundaria, muestra a un continente africano disminuido, prácticamente raquítico, comparado a lo que es en la realidad. Ese hemisferio africano es enorme comparado con el resto. Pero en el dibujo del mapa hay una idea muy concreta que es mostrarnos a los que estamos abajo que los que están arriba son poderosos y grandes, mucho más grandes. Pasemos a la otra. Estas son ideas, digamos, ¿no?, que a nosotros nos han llegado a través de imágenes que las hemos puesto en la estantería y nunca más las hemos sacado, y cuando descubrimos la verdad, nunca vamos a la verdad, sino que vamos a la mentira que hemos aprendido como verdad. Y esta es una de las más grandes mentiras que hemos asumido como una verdad. John Berger hablaba de que la imagen alcanzó un poder definitivamente hegemónico a partir de la creación del lente de la fotografía, que luego se tradujo al de la cámara de cine, de cinematográfica, ¿no? Porque la cámara fotográfica podía tomar una parte de la situación y mostrarnos una parte de esa realidad y no la totalidad, no lo que estaba pasando, ¿no? El cine, básicamente, Hollywood, que es uno de los grandes centros de producción cinematográfica, sabemos muy bien que siempre ha intentado mostrarnos un mundo que está conformado y diseñado de un modo, ¿no? Y esta situación que se supone que ocurrió en el año 69, yo tenía 8 años y lo vi por la televisión, y veía caminar al hombre en la luna, y bueno, y todos estábamos aturdidos y sorprendidos por lo que estaba pasando. Muchos años después nos dimos cuenta, o bueno, algunos todavía piensan que esto fue verdad, pero nos hemos, digamos, desilusionado, por así decirlo, porque en realidad ahí donde no hay viento, donde no hay gravedad, digamos, vemos una bandera flameando como si fuera que está en la pampa argentina, digamos, ¿no? Y vemos a un astronauta parado como si, digamos, no existiera, como existiera gravedad. Vemos huellas que producen estos astronautas con sus zapatos pesados sobre eso que es un talco que difícilmente puede provocar huellas o dejar huellas. Y vemos una gran cantidad de situaciones que hasta la iluminación, digamos, es una iluminación cinematográfica y es parte de una filmación en un estudio de grabación que estuvo a cargo de Stanley Kubrick, que fue el mayor cineasta de esos tiempos, de la década del 60, y que, bueno, mucho tiempo después nos dimos cuenta que todos los que habían participado en esta filmación tuvieron accidentes, desaparecieron. Vamos a la próxima imagen. Bueno, esto básicamente tiene que ver con las imágenes que hemos aprendido en la escuela, por ejemplo, tantas imágenes que cuando apelamos a la historia argentina nos vienen a la mente, y que son imágenes estereotipadas que tienen que ver con el sentido que se le quiso dar a la historia.
Esta es otra de las grandes estafas que hemos vivido hace poco tiempo, porque es muy difícil que esas grandes estructuras de hormigón y acero se desplomen como si fueran elementos que se derriten a causa de dos avioncitos que chocaron en la parte superior. Digamos. Consideremos que estas torres son muy, muy altas y que están construidas con una base impresionantemente fuerte y que estaban construidas precisamente para soportar cualquier tipo de problemas, ¿no?, estructurales. Pasamos a la próxima. No vamos a hablar de lo que vino después, porque todos ya más o menos ya lo saben, pero esto también tiene que ver con la jurisprudencia, tiene que ver con la justicia, y tiene que ver con la geopolítica. Esta es una imagen menos conocida, pero es un hecho que se vuelve a repetir a lo largo de toda la historia, y que tiene que ver con la simulación, o mejor dicho, echarle la culpa al otro de lo que le pasó a este barco, que es un barco de los últimos que construyeron en Estados Unidos, con todos los avances tecnológicos modernos. Sin embargo, ellos mismos pusieron carga explosiva adentro del barco para que explotara y poder echar la culpa a España, y así poder crear un casus belli, que es la razón por la cual Estados Unidos declara la guerra a España, ¿no? Y a partir de ahí invade Cuba, Puerto Rico, todo el Caribe y las Filipinas, que estaban todas en manos o en poder de los españoles, y era un poco el resabio de las últimas colonias que le quedaban a España acá en el continente americano, ¿no? Pero se tuvo que apelar a esto, murió mucha gente propia de los compatriotas, digamos, ¿no? Pero bueno, la razón política era superior a cualquier cuestión. Esta es una imagen que pocos la conocen, pero es un hecho que se vuelve a repetir en las guerras, en todo, bueno, aquí en la Argentina también. Vamos a la próxima imagen. Y bueno, este es el caso más romántico, por así decirlo, que lo vimos en el cine. Sin embargo, ese barco no era el Titanic, era su gemelo, que había sufrido un accidente años atrás, durante un choque que tuvo, que averió brutalmente el casco, y bueno, ese barco prácticamente no servía más. Entonces, para cobrar el seguro, lo largaron ahí y fingieron que chocó contra un témpano. Ese era un barco prácticamente que no se podía hundir, y no podía ocurrir que toda esa estructura a través de chocar un témpano pudiera hundirse, ¿no? Pero había mucho dinero de por medio, seguros que cobrar, y bueno, intereses políticos de un grupo que tomó y armó toda esta situación para hacerle creer a la gente algo que no fue. Bueno, vamos a la próxima. Entonces, yendo más específicamente al tema que nos concierne, acá tenemos el cerebro, que todos muy bien conocemos, que hay una funcionalidad que está invertida, ¿no? O sea, tenemos como cruzado todo el sistema funcional a partir del cerebro, porque cuando tenemos un problema justamente neurológico en el hemisferio izquierdo, es la parte derecha del cuerpo que se paraliza, ¿no? Esto lo podemos ver perfectamente aquí, ¿no? Acá no hay una cuestión ideológica en esto, no es porque sea de izquierda o de derecha, sino que simplemente tiene que ver con una masa cerebral que está dividida en dos partes y que está unida a partir de algunos músculos centrales que conectan a ambos hemisferios, ¿no? Pero que ambos hemisferios tienen funciones totalmente diferentes. Y por ende, esas conexiones cruzadas hacen que funcione nuestro cerebro de una manera global, por así decirlo. Aunque el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio en el que está ordenado el mundo, por así decirlo, y aquí hay un pensamiento de René Descartes que decía, pienso, luego existo. O sea, lo racional por encima de todo, ¿no? Eso provocó 100 años después de ese pensamiento la Revolución Francesa y todo lo que vino con ella en la modernidad, la creación de los estados, de naciones, y todo un cambio a nivel cultural y político mundial, ¿no? Pasemos a la próxima imagen.
Entonces, aquí tenemos un cuadro donde podemos ver, yo le voy a pedir de nuevo a María Laura que pueda leer. Estas son las dos modalidades y tenemos una imagen de una letra dibujada con el hemisferio izquierdo y una letra D dibujada con el hemisferio derecho, ¿no? Esto es representativo de cómo es la función de un lado y del otro, ¿no? ¿Podemos leer, María Laura? Sí, sí, sí. Modalidad Gracias. izquierda, verbal. Usa palabras para nombrar, describir, definir. La derecha es no verbal. Tiene conocimiento de las cosas, pero una relación mínima con las palabras. Modalidad izquierda, analítica. Soluciona las cosas paso a paso, parte por parte. La modalidad derecha, cambio, es sintética. Une las cosas para formar todos en conjunto. No llegó a leer al final, pero interpreto que dice todos en conjunto o conjuntos. Modalidad izquierda, simbólica. Usa un símbolo para representar algo. Por ejemplo, el dibujo. Por ejemplo, el dibujo ojo quiere decir ojo y el más representa la suma. Modalidad derecha, en cambio, es concreta. Se relaciona con las cosas tal cual como son en el momento presente. Modalidad izquierda es abstracta. Toma un pequeño fragmento de información y lo usa para representar el todo. En cambio, la modalidad derecha es analógica, ve semejanzas entre las cosas y comprende las relaciones metafóricas. Modalidad izquierda es temporal, lleva cuenta del tiempo y ordena las cosas en sucesión, una tras otra. Empieza por lo primero, sigue por lo segundo, etc. En cambio, la modalidad derecha es atemporal, no tiene sentido del tiempo. Hay otro cuadro más que continúa este, María Laura. Acá, la modalidad izquierda es racional, extrae conclusiones basándose en la razón y en los datos. En cambio, la modalidad derecha es no racional. No necesita basarse en la razón ni en datos. De buena gana, posterga los juicios, y no sé si los prejuicios, o sea, está como tapadito ahí. Modalidad izquierda, digital. Usa números como al contar. Modalidad derecha, en cambio, es espacial. Ve las relaciones entre una cosa y otra y la manera en que las partes se unen para formar un todo. Modalidad izquierda es lógica. Extrae conclusiones basándose en la lógica. Una cosa sigue de otra en orden lógico. Por ejemplo, un teorema matemático o un argumento bien expuesto. En cambio, la modalidad derecha es intuitiva. Da saltos de comprensión, con frecuencia basándose en datos incompletos, corazonadas, sensaciones o imágenes visuales. Modalidad izquierda es lineal. Piensa en función de ideas encadenadas, de modo que un pensamiento sigue directamente a otro, y esto suele conducir a una conclusión convergente. En cambio, la modalidad derecha es holista, ve la totalidad de las cosas de una vez, percibe las formas y estructuras en su conjunto, lo cual suele conducir a conclusiones divergentes. Muy bien. Bueno, esa última que leyó María Laura, holística, que es la condición fundamental del arte, porque para poder
producir arte, crear arte, necesitamos esta condición porque se trata de la unidad. Cuando todo coincide, cuando en una composición, cuando todas las partes encajan, cuando el color es armónico, cuando todo está perfectamente logrado y distribuido, estamos frente a una unidad que se basa en la diversidad. O sea, el arte es eso básicamente, ¿no? Es lograr la unidad, pero con la diversidad de elementos, digamos, ¿no? Así que pasamos al próximo, que va a ser ya un primer ejercicio que vamos a proponer hacer. Este es el ejercicio primero. Y lo que vamos a hacer es tomar una hoja, puede ser en vertical también, aquí la hoja está en horizontal, pero si lo quieren hacer en vertical, toman una hoja y vamos a dibujar un perfil. Los que son derechos van a dibujar como está en la imagen, y los que son diestros, zurdos o siniestros, van a dibujarlo del lado contrario, o sea, del lado derecho. No hay demasiadas personas, creo, en este curso, pero supongo que la mayoría son diestros. Y bueno, y entonces vamos a hacer el dibujo de un perfil que ustedes deseen hacer. No es este el que están viendo. O sea, ustedes van a hacer un perfil suyo. El perfil que lo tienen, digamos, de alguna manera asumido, internalizado, conceptualizado, ¿no? Hacemos ese perfil y me dicen, vamos viendo cuándo se lo logran hacer, y vayan viendo todo, vayan tratando de descubrir qué elementos intervienen en el momento de hacer ese dibujo. Damos unos minutitos. Bueno, ¿lo pudieron hacer? ¿Hicieron todos el dibujo? Perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar a la segunda imagen. Vamos a realizar una línea que sea más o menos paralela a los bordes, horizontal, ¿no? Una línea horizontal arriba y otra línea horizontal abajo, como para poder cerrar lo que sería el dibujo de una especie de copa, ¿no? O sea, es un perfil, pero al mismo tiempo va a ser una copa. Este ejercicio lo que tiene es una característica. Aquí interviene el trabajo de ambos hemisferios. Ahora, una vez que dibujen todo, así como está en la imagen, que tengan las dos líneas horizontales y el perfil dibujado, vamos a volver a repasar el lápiz por el perfil más lentamente y vamos a ir nombrando, mencionando, verbalizando, tal vez en voz baja, pensándolo, por donde pasa el lápiz, qué es lo que estamos dibujando, ¿no? O sea, qué parte de ese perfil estamos dibujando. Repasemos las líneas. Esto que vamos a hacer o que estamos haciendo es dibujar con la capacidad que tiene el hemisferio cerebral izquierdo, que necesita, para poder controlarlo, nombrar y conceptualizar lo que dibuja, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es en la otra mitad, vamos a tratar de hacer
simétricamente el mismo perfil, pero al revés, o sea, mirando hacia la izquierda. Este perfil mira hacia la derecha. El próximo lo vamos a hacer mirando hacia el centro de la copa, hacia la izquierda. Y ustedes allí después me van a decir qué experimentan al dibujar. Damos unos minutitos para completar el dibujo del otro lado. Bueno, ¿lo han hecho? Sí. ¿Lo han podido hacer todos? Bueno, a ver, alguien que me cuente qué sensación tuvo ahora en esta segunda parte del dibujo. ¿Tuvo necesidad de nombrar las cosas que iba dibujando? ¿La línea? No. Y en vez de nombrar o de recordar qué es lo que estaba atento a dibujar la frente o la nariz, ¿a qué estaban atentos? ¿O más atentos? A que salga igual. ¿Cómo? A que salga igual que el otro. Que salga igual. Y para que salga igual, ¿qué entraba a jugar? ¿Qué elementos en la observación ustedes se dan cuenta que aparecieron? Que no aparecieron al principio. Y el tamaño. Que El quede como tamaño. igual en el tamaño. Ajá. ¿Y qué más? Yo creo, Fer, yo no lo llegué a hacer porque justo me desconecté por un problemita estoy con el celular ahora, pero cuando vos dabas la consigna, no sé, me parecía de que me podría llegar a sentir, espera un segundito, Kiki. Me podría llegar a sentir como angustiada como una angustia de que no te sale lo que vos querés hacer, como un juicio. Sí. Bueno, esa es una muy buena valoración porque es el hemisferio izquierdo es el que agobia y el que somete a la otra parte, porque la parte derecha es propia de la funcionalidad del cerebro derecho. Ese dibujo que tenían que hacer en la segunda parte le compete a las funciones del hemisferio derecho. Entonces, el izquierdo lo que hace es interferir y tratar de boicotear la tarea, ¿no? Y además, no solo dar miedo o inseguridad, sino de quitarle sentido a lo que se está haciendo. Parece que no, parece mentira lo que estoy diciendo, pero esa parte del cerebro azota con pensamientos a esa actividad y le dice, de alguna manera le dice, no lo haga, esto es de balde, no tiene sentido hacerlo, porque como él no lo hace, no lo puede hacer o le dificulta hacerlo, y es ahí la parte derecha la que empieza a intervenir, entonces hay como un conflicto, ¿no? Una disputa ahí de funcionalidades. Este ejercicio es muy importante para ver esa diferencia que hay en el trabajo o las funciones que cada hemisferio tiene a su cargo, ¿no? Vamos a pasar entonces a la próxima, pero si alguien quiere decir algo o opinar algo que sintió cuando estuvo dibujando la otra mitad, tuvo la Tenemos necesidad de dos. marcar el centro, tuvo la necesidad de marcar o imaginar una línea vertical que defina el medio de esto para lograr la simetría. Y la imaginó a esa línea vertical que parta en dos la imagen o no la imaginó. Acá hay dos comentarios que dice, hay uno que dice, Sol, me salió muy feo, se ríe, me costó no temblar, y también hay otro de Natalia que dice frustración. ¿Qué dice qué? Frustración. Frustración. Bueno, muy bien. Bueno, estos son todos los síntomas exactamente que se sienten
al abordar la tarea del hemisferio cerebral derecho. Pero todas esas valoraciones, esos síntomas, esas descripciones, tienen que ver con el hemisferio izquierdo, que es el que está diciendo todo eso, el que está temorizando, el que está negando la actividad, que dice esto es malo, me salió un desastre, no voy a aprender a dibujar nunca. Bueno, esa parte que actúa ahí para boicotear la función derecha es el hemisferio izquierdo. Consideren que cualquier persona, cualquiera, y para esto no hace falta traer de cuna un talento especial de artista, cualquiera puede dibujar lo que ve de manera real, tal cual es en la realidad. Cualquiera tiene esa capacidad. Ocurre que nosotros desde muy pequeños, como les decía, de 9 años, hasta los 9, 8 o 9 años, dibujamos todo lo que vemos, dibujamos, imaginamos y creamos permanentemente cosas. Y muchas veces los dibujos que hacemos son reiterativos. Dibujamos casi siempre lo mismo y de la misma manera, pero no es en realidad igual, porque cada dibujo empieza a tener la incorporación de algún elemento nuevo que tímidamente va apareciendo. Eso lo podemos observar en los dibujos de los niños. Ahora, ¿qué pasa? Como les decía, llega una edad que abandonamos ese lenguaje y ustedes imagínense con cualquier lenguaje racional que tengamos, por ejemplo, la escritura o el lenguaje, el habla, cualquiera de esos lenguajes que tenemos que tienen que ver con el hemisferio izquierdo, si lo hubiéramos abandonado, si hubiéramos dejado de hablar, hubiéramos dejado de escribir, obviamente que hoy no hubiéramos podido hablar ni articular palabras, no hubiéramos podido escribir. Ese lenguaje se mantiene y crece y se desarrolla porque hay una frecuencia, hay una actividad permanente, tanto en el habla como en la escritura, que no se interrumpe. Con el dibujo no pasó eso, en ese lenguaje no pasó porque lo interrumpimos. Entonces podemos ver una persona de 50, 60 años que dibuja igual que lo hacía cuando tenía 9. Dibuja de la misma manera un rostro que cuando era chico. Entonces cuando intenta hacerlo y ve que sigue dibujando mal, abandona inmediatamente porque el hemisferio izquierdo lo acosa de tal manera que hace que renuncie a cualquier intento de aprender a dibujar. Y por eso esa frustración que mencionaba ahí un compañero o una compañera que decía, me frustró. Bueno, ahí el hemisferio izquierdo está contentísimo de lograr eso, de lograr que se frustre. Ahora vamos a pasar a la próxima imagen. Muy bien, ahí tenemos, por ejemplo, otro ejercicio en donde nosotros vamos a tratar de algún modo de desactivar la influencia que tiene el hemisferio cerebral izquierdo, que es poderosísima, es dominante, y que impide que aprendamos a dibujar. Ustedes ven que hay un rostro al revés ahí. Como es una foto muy conocida y que está internalizada por la gran mayoría, creo que al verlo al revés igual reconocemos quién es. Pero si hubiera sido cualquier rostro, no lo hubiéramos logrado identificar. Es Albert Einstein, que está al revés ahí, es una foto muy, muy conocida, pero sin embargo, a pesar de que la conocemos y la tenemos en la estantería, nos cuesta muchísimo al principio identificarla y nos provoca un malestar de entrada, ¿no? Es como que queremos enderezarla rápidamente, ¿no? Nos altera todo. Y hablando de alteración, esto que nosotros vamos a hacer de pasar de una modalidad izquierda a una modalidad derecha, se puede lograr únicamente a partir de alterar los sentidos, ¿no? O sea, hay un manejo de alteración de los modos acostumbrados que tenemos de hacer las cosas. Esta alteración a veces es una necesidad en el ser humano, ¿no? Y a veces necesitamos alterar las cosas y bebemos, recurrimos al alcohol, o recurrimos a las drogas, o recurrimos a determinadas cuestiones que nos permitan alterar esa situación con la que venimos trayendo para poder tener creemos que tenemos cierta creatividad cuando hacemos esas cosas, ¿no?
cuando alteramos la capacidad de conciencia, ¿no? Entonces, lo que sí vamos a tener aquí es una alteración de estos modos. Entonces, al lado de la imagen de Einstein, al revés, tenemos también un dibujo al revés, ¿no? ¿Lo ven todo en la pantalla? Sí, sí. Bueno, Sí. entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora es dibujar eso que estamos viendo en una hoja, ¿no? Vamos a dibujar y vamos a ver qué se siente al dibujar ese gato, porque todos lo reconocemos fácilmente, que es un gato, ¿no? Ahora, el hemisferio izquierdo puede lograr dibujar cosas fáciles, ¿no? Muy fáciles, esquemáticas, como este gato que está al revés, aunque esté al revés lo puede hacer. Pero cuando los dibujos son complejos, inmediatamente el hemisferio izquierdo abandona de inmediato esa tarea, no la hace, no la puede hacer. Y ahí, como no la puede hacer, delega de mala gana al hemisferio derecho. Nosotros ahí tenemos un dibujo esquemático, sencillo, pero que nos sirve para poder hacer, experimentar ese cambio de modalidad. Así que lo que vamos a tratar de hacer ahora es inclusive tratar de evitar nombrar que estoy dibujando la patita del gato, que estoy dibujando la orejita. Tratemos de evitar racionalizar lo que vamos a dibujar y prestemos más atención a los espacios, a la calidad de la línea, a los ángulos que las líneas tienen, a los espacios que van dejando, tanto adentro, esos, vieron que tienen triángulos el gato adentro, o cuadriláteros que tiene. Bueno, entonces vayamos prestándole atención a las proporciones que van teniendo esas partes que van quedando adentro, ¿no?, del gato y las que van quedando afuera. Sin nombrar, ¿no? Tratemos de ver sensiblemente y no racionalmente las líneas y los espacios. Les voy a dar unos minutos y vamos a ver qué experimentamos con este ejercicio.
Julia, vos levantaste la manito porque querés comentar algo. Me parece que es Fer el de la manito levantada. Ok. No sé qué pasó, porque no toqué esa parte, pero... No te vemos. No te vemos en la imagen. Fer. Te escuchamos bien, pero no te estamos viendo. Sí, vamos a continuar con el dibujo un Sí. ratito más. Es muy importante el silencio en esto, ¿no? ¿Te parece que volvamos, Fer? Bueno, ¿cómo le está yendo? ¿Pudieron más o menos dibujarlo? Más o menos. Más o menos. A Sí, ver, escuchamos comentarios. empecé bien y se me complicó tanto que lo seguí como pude. No ¿Podemos, se parece mucho al original. ¿Podemos ver algo? ¿Alguien que pueda mostrar lo que dibujó? Más o menos, aunque no esté terminado. No importa que esté terminado, que esté bien hecho.
Muy bien, María Laura. Bien, Igual bien. te A ver. digo que yo Debe. transpiraba cuando tenía que dibujarlo, me ponía muy nerviosa. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ir entonces, vamos a seguir. No se preocupen por que no lo pudieron terminar al dibujo. Esto, recuerden que es simplemente un ejercicio que tiene un solo objetivo, que es empezar a descubrir cómo funcionan ambos hemisferios, ¿no? Vamos a pasar a la próxima imagen. Y todo esto que estamos, de lo que estamos hablando tiene que ver precisamente con la observación, el saber ver, el poder llegar a percibir, digamos, ¿no? La percepción es más que ver, es ver con todos los sentidos, ¿no? O sea, poder al mirar, ver lo que miramos, en definitiva, ¿no? Vamos a pasar a la próxima imagen y ahí vamos a ver, son 5 habilidades que nosotros tenemos que desarrollar para aprender a dibujar. Cualquiera puede dibujar perfectamente, ¿eh? O sea, dibujar un rostro así como si fuera una fotografía. Todos tenemos esas capacidades, solo que están dormidas. Entonces, los 4 primeros pasos o habilidades que vamos a tener que aprender tienen que ver con habilidades muy, muy concretas, ¿no? Pero no es que porque esté primero los bordes, quiere decir que primero tenemos que aprender eso, después lo otro, no. No hay un orden, sino que una vez que hemos incorporado ese conocimiento, todas esas habilidades se van a llegar a cruzar, se van a entrelazar, van a interactuar y a formar una quinta habilidad, que es la que hablábamos al principio de la totalidad, o Gestalt, es una palabra alemana, pero que en definitiva tiene que ver con el aprendizaje del dibujo, ¿no? O sea, cuando logramos las 4 primeras es porque ya y tenemos una quinta habilidad que tenemos que desarrollar, que es, ¿cuál sería? La simultaneidad. O sea, tenemos que lograr que lo que aprendimos con los bordes, a reconocer y dibujar los bordes, a reconocer y dibujar los espacios, a reconocer y dibujar las relaciones, y luego a poder expresarnos a través de las luces y las sombras en ese dibujo. Cuando aprendimos e incorporamos esas 4 habilidades, tenemos que lograr que todas funcionen al mismo tiempo. Y esto, le voy a dar un ejemplo, o lo vamos a comparar con el aprendizaje de la conducción, que puede ser de una bicicleta o de un auto, ¿no? Yo hablo de aprender a conducir, pero todavía no sé manejar auto, pero sé manejar bicicleta. Y cuando subí por primera vez a una bicicleta de chico, que quería yo aprender, era lo que más deseaba en la infancia, aprender a andar en bicicleta, y lo pude lograr gracias a unos amigos, ¿no? Pero también gracias a un montón de caídas y raspones que tuve. Entonces, cuando empezamos a querer andar en bicicleta, ¿qué es lo primero que hacemos? Primero es desearlo, ¿no? Tener muchas ganas de aprender, es lo segundo. Queremos, deseamos, anhelamos poder subirnos y conducir una bicicleta. Y lo primero que hacemos es cruzamos las piernas, pasamos por la bici, si es que se puede, si es que una bicicleta accesible y no es la famosa bicicleta de caballero que tenía el caño por arriba, pero de ser así, igual, y si somos chicos, ponemos la piernita por el espacio que queda entre el caño de arriba y el de abajo, y nos damos toda la motivación y la creatividad para poder abordar la bicicleta de la manera que podemos, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando empezamos a pedalear? ¿Qué es lo que, a ver, quién me puede contar cuál es la experiencia que tuvo al andar en bicicleta por primera vez? Alguien que pueda contar. Y lo primero es el equilibrio. El equilibrio, muy bien. ¿Cómo logras el equilibrio? Sí.
¿Cómo se logra el equilibrio? El equilibrio y tratar de estabilizarte de un lado y de otro, de no caerte para un lado Exacto. para otro. Vamos a ir por paso. Vos, vamos a suponer que querés aprender, ¿no? Tomás la bicicleta, la montás, por así decirlo, la bicicleta. ¿Qué haces después que montaste la bici? Empiezo, me paro sobre los pedales y trato de que funcione. De hacer fuerza sobre los pedales con los pies, digamos, ¿no? Para Bueno. impulsarla, para que empiece a andar la bicicleta. ¿Y qué pasa? Eso, ahí empieza a andar la bicicleta, se empieza a mover, ¿no? Bueno, Claro. ¿y qué pasa cuando se empieza a mover la bici? De todo pasa. Bueno, pero por ejemplo, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y te caes para un lado, te caes para el otro, no lograste equilibrarte. Bueno, pero lo volvés a intentar, ¿verdad? No Sí, es como sí, el dibujo que cuando te sale mal, arrugar la hoja y te vas, ¿no? Cuando estás con sí, la bicicleta, aunque te caiga, volvés a agarrar la bicicleta, ¿no? Natalia Sosa dice que hay que dominarla, ir recto. Y recto, ahí está, muy bien. Pero ¿qué pasa si fuera recto? ¿Es recto realmente el desarrollo de la línea que hace la bici cuando se mueve? y no, va para, o sea, No, primero Ahí va está. para un lugar, ya la dominas vos, Va para un lado y para el otro, ¿no? ¿Y qué es lo que permite hacer ese movimiento de ir para un lado y para otro? tu cuerpo, ¿Y qué más? El cuerpo es uno, ¿y qué otra cosa? tus dice brazos. Natalia, tratar de dominar el manubrio. El manubrio, muy bien, porque el manubrio es lo que se mueve, ¿no? Es lo que tiene el eje que permite, así como el eje del pedal, hay un eje también que maneja el manubrio y que es más vertical, digamos, ¿no? O inclinado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Movemos el manubrio todo el tiempo, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Qué pasa cuando nos movemos? ¿Empezamos a describir una línea recta? No, es una línea sinuosa, ¿verdad? Como decía Jorge. Y esa línea sinuosa, ¿qué va marcando en el terreno, en el plano horizontal? Si tuviéramos que dibujar las líneas esas, va marcando una línea sinuosa. Y esa sinuosidad o sinusoide que marca en el terreno va definiendo triángulos, ¿verdad? O sea, va marcando triángulos. Y para que un elemento pueda sostenerse en equilibrio, necesita 3 puntos de apoyo mínimamente, si no se cae, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, que unido al movimiento, definiendo 3 puntos, nos permite mantener el equilibrio, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Nosotros miramos los pies cuando pedaleamos o miramos adelante? Adelante. Pero al principio hacemos eso. No, primero vemos los pies y las manos, mira, el Sí. manubrio. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, chocás, evidentemente chocás, o seguís derecho, ¿no? No, te Sí, cuesta doblar porque no tenés el adiestramiento, la gimnasia, que eso, vos tenés control del. claro, únicamente se va aprendiendo a medida que vas haciendo la práctica, ¿no? Bueno, entonces, pasemos de la bicicleta. Con el auto es lo mismo, ¿no? El embrague, el freno, tener que apretar, ir soltando el embrague, apretar. Bueno, es toda una serie de habilidades que tenés que desarrollar, pero vas a aprender a manejar únicamente cuando todas esas habilidades estén incorporadas, ¿verdad? Entonces allí estaríamos en el quinto punto, que sería cuando manejamos las 4 anteriores y manejamos simultáneamente esas habilidades, ya sabemos dibujar. Ahí logramos dibujar y estamos en el punto 5. Entonces, ahora lo que vamos a ver hoy, porque ya se nos va el tiempo, va a ser, vamos a ver si podemos lograr hacer los 2 puntos primeros, ¿no? Entonces, vamos a pasar al próximo punto, que es la percepción de los bordes. Entonces, ahí voy a preguntar, ¿qué sería el borde? Digamos, ¿no? A ver, alguien que me diga qué es un borde. La periferia. La periferia puede ser, y cuando llegamos a la periferia, ¿termina o hay algo más después de la periferia? Natalia Sosa dice que límite.
Eso, es un límite. Un límite entre dos cosas, Sí, digamos, entre ¿no? dos cosas. Entre dos espacios, dos cosas, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, el borde sería entonces esa línea, ese límite, donde termina una cosa y empieza otra, ¿no? Ahora, el borde es un contorno, es una línea de contorno, y el contorno vendría a ser es, es la percepción de ese borde, ¿no? O sea, tal como percibimos un contorno, es como borde, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio en donde vamos a intentar avanzar con esta idea, ¿no? Del dibujo. Y tenemos un primer ejercicio que sería un dibujo de contornos escuetos. En realidad, este señor que había mencionado antes, que allá por 1941, Kimon Nicolaides, escribió un libro que se llama El modo natural de dibujar. Y él fue de alguna manera el que vio este carácter que tiene el dibujo de bordes escuetos, o un dibujo escueto, pero que en realidad puede decirse que es un dibujo a ciegas, en donde el tacto, él sugería tocar primero lo que íbamos a dibujar y después dibujarlo, ¿no? O sea, en definitiva, tratar de percibir, lo que él quería lograr era percibir la forma antes de dibujarla. Entonces, el dibujo de contornos escuetos, que es el ejercicio que vamos a hacer ahora, es un dibujo en el que no vamos a ver lo que dibujamos, solamente vamos a ver el objeto que vamos a dibujar. Pero para evitar tener que nombrar el objeto, porque es lo que el hemisferio izquierdo hace siempre, cuando vamos a dibujar, por ejemplo, una puerta, una escalera, vamos nombrando lo que vamos dibujando. Y eso es lo que impide que podamos aprender a dibujar, justamente la verbalización. Entonces lo que vamos a hacer es tomar un pedacito de papel que tenga por ahí y lo vamos a hacer un bollito, lo vamos a arrugar y ese papelito lo vamos a poner a un costado que lo podamos observar, y con solamente un ojo, el otro vamos a tratar de taparlo, de cerrarlo. Con un ojo vamos a empezar a dibujar ese pedacito de papel y vamos a prestarle atención. Nos vamos a detener en un lugar de la vista y vamos a tratar de tener en cuenta estas cosas que le voy a decir ahora. Lo más probable es que tengan que, si tienen alguna cinta, fijar el papel a la mesa para que no se les corra, porque a veces la misma mano mueve y después nos cuesta volver al punto donde habíamos dejado el dibujo. Pero si no la tienen, igual pueden sostenerla con la mano izquierda al papel. Y vamos a observar el papel arrugado. Vamos a detener la vista en un punto y no vamos a mirar nunca lo que estamos dibujando, ¿eh? Si, por ejemplo, llegase a ocurrir, esta es la segunda consigna, si llegase a ocurrir que en algún momento se nos movió el lápiz y creemos que tenemos que abandonar la tarea, no la abandonemos, volvemos a fijar de nuevo con los ojos la vista en otro borde y empezamos a dibujar lo otro, ¿no? Si se nos movió, por ejemplo. Y si no se nos movió, seguimos, continuamos. Tercer consigna, la velocidad de lo que vemos, o sea, de lo que vamos mirando, observando, a medida que vamos moviendo la vista y avanzando con la vista, vamos avanzando al mismo tiempo con el lápiz y la mano. No la vista antes y la mano después, ¿no? La misma velocidad, el mismo ritmo tenemos que establecer para avanzar con la vista y con la mano. ¿Se comprendió esos tres momentos de la consigna? Vuelvo a repetir. Observamos el papelito arrugado, detenemos la vista en un punto sin mirar la hoja que vamos a dibujar y empezamos a recorrerla. Segunda consigna. Si se nos mueve, volvemos a fijar la vista en otro sector y seguimos dibujando. No miramos nunca el papel. Y tercer consigna, la velocidad, el tiempo
que lleva la vista es el mismo que lleva la mano, no antes ni después. Tratemos, hagamos un esfuerzo, porque de eso se trata, en sincronizar ambas cosas. Vamos a alargarnos a dibujar eso, y les doy un par de minutos y volvemos. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Qué sensación tuvieron al hacer ese dibujo? Los corto antes porque el tiempo se va y no quiero Bien, demostrar demasiado. a mí me fue bien, fue como capaz que estuvo muy bien dada la indicación de cómo hacer la tarea, pero después cuando miré la hoja me salió bastante bien. Como que siguiendo la mano y solamente dibujando lo que iba viendo, me trajo tranquilidad. La verdad es que no. Después sí, obviamente la intriga de ver qué había pasado. Bueno, en el curso de autogestión hicimos algo parecido a Sí, esto, ¿no? Y por eso es que yo inmediatamente lo asocié con este curso de aprender a dibujar de Betty Edwards, ¿no? Ahora, nosotros lo que estamos tratando de hacer un dibujo a ciegas, que sería contornos escuetos, digamos, ¿no? Yo les voy a proponer, porque ahora no va a haber tiempo, pero les voy a proponer que hagan cuando puedan y quieran, porque de eso se trata, de tener voluntad de querer aprender, ¿no? Si no, no lo vamos a lograr. Tener deseo de aprender. Vamos a hacer un segundo ejercicio con este contornos escuetos o a ciegas, en donde ustedes lo que van a hacer es fijar la hoja con una cinta en la mesa. Esto no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a dejar para que lo hagan después ustedes, si lo quieren hacer. Fijamos una hoja con una cinta a la mesa. Y lo que vamos a hacer es poner esta posición así como les voy a mostrar yo ahora. Tomamos la mano izquierda, si vamos a dibujar con la derecha, y la acomodamos hacia atrás de la silla, apoyamos y ponemos en una forma más o menos compleja, o sea, por ejemplo, anudando los dedos, no así abierta, ¿no? Porque el hemisferio derecho, la función es dibujar las formas complejas justamente, y el izquierdo lo que quiere hacer es buscar los caminos cortos, simples, ¿no? Entonces complejicemos la forma, pongamos en una posición la mano, pero no la movamos, no la vamos a mover. El brazo tiene que estar cómodo para que no lo estemos moviendo, ¿no? De un lugar a otro. Y giramos el cuerpo así, la vista, y dibujamos lo que vemos. Si nos facilita, cerramos uno de los ojos para aplanar la forma, digamos, para que no la veamos en tres dimensiones. La aplanamos un poco más viéndola con un solo ojo. Pero la posición que tenemos que tener el brazo es de comodidad total para que no se nos mueva. Y no tenemos que mover la posición de nada.
Y nosotros tenemos que apreciar la mano que vamos a dibujar y empezamos a dibujar sin ver. Por eso es el contorno escueto, es un dibujo a ciegas. ¿Por qué nos damos vuelta? Precisamente para evitar espiar lo que dibujamos. Porque por lo general, y algunos de ustedes tal vez hizo, cuando estábamos dibujando el papel arrugado, seguramente le metió una miradita para ver si iba más o menos bien. Y esto es lo que no va a ocurrir acá porque estamos dados vuelta y también la lateralidad ahí cambia de posición y dificulta un poquito más la tarea al hemisferio izquierdo. Entonces, sí o sí, la parte derecha es la que tiene que hacer ese trabajo. ¿Está? ¿Se comprendió Natalia Sosa comentó en el ejercicio de contornos escuetos que sintió vértigo. Y claro. Yo te cuento que cuando tengo que hacer estos ejercicios, me empiezan a transpirar las manos. Es como que me genera alguna suerte de incomodidad y empiezo a transpirar las manos. Y hasta puede dolerte la cabeza también, porque tiene que ver con todo el cuerpo. Sí, me duele un poco la cabeza, ¿verdad? Sí, eso quiere decir que está empezando a haber un cambio de modalidad en el trabajo del cerebro, que es lo que tenemos que lograr. Ustedes seguramente recordarán esa idea de que el artista, entre comillas, no quiere que le molesten cuando está dibujando, está pintando, porque esa interrupción le provoca una distorsión en su creación, y el problema es que lo trae al mundo, lo vuelve al hemisferio racional, y el tipo hizo un montón de peripecias para desconectar y para poder conectar el hemisferio derecho, que es el creativo, ¿no? Entonces, por eso es que le cuesta muchísimo trabajo poder volver a esa realidad que le exige la racionalidad del izquierdo. Por eso que muchas veces uno pone la música y empieza a crear y desconecta, porque esa es la idea de todo esto, ¿no? Ahora, ese es un privilegio que los que trabajamos en la calle, hacemos murales en la calle, no tenemos. No tenemos, ¿por qué no lo tenemos? Porque no queremos, porque nosotros necesitamos la conexión con la gente para hacer lo que hacemos en la calle, y necesitamos que la gente nos interrumpa. Ahora, nosotros cuando vamos a la calle, por lo general, a pintar un mural, ya llevamos una idea. Esa idea seguramente estuvo trabajada con el hemisferio derecho. Y cuando la llevamos a la calle, ya hay una parte que está hecha del trabajo, que de alguna manera se puede llegar a modificar con la intervención de la gente. Y eso es lo que uno busca. Así que bueno, ahora vamos a pasar a una instancia diferente, que es el dibujo de contornos modificados. Ese dibujo de contorno modificado ya es un dibujo en donde nosotros no vemos, pero al mismo tiempo vemos. O sea, espiamos. Nos permitimos esa posibilidad de ir viendo para ir comparando y relacionando si el dibujo va llevando las proporciones adecuadas. ¿Se comprende eso? Ese contorno modificado quiere decir que lo vamos modificando con la observación. Vemos el objeto, el modelo, vemos el dibujo, vemos el modelo, vemos el dibujo. Lo vamos modificando a medida que lo vamos haciendo. Entonces, ese ejercicio lo vamos a hacer ahora y vamos a retirarnos un poquitito de la mesa y vamos a tratar de dibujar uno de nuestros pies, o con calzado, ¿no? Con la zapatilla o con la hojota, lo que tengan. Vamos a tratar de observar, de acomodar el pie y la hoja en la mesa, y vamos a empezar a dibujar uno de nuestros pies. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver el dibujo, pero también vamos a ver el objeto de la observación, lo que estamos viendo, ¿no? Vamos a la hoja, vamos al objeto, vamos a la hoja, vamos al objeto. Y lo que vamos a tratar de reconocer y de dibujar son las líneas, básicamente. No tratemos de sombrear nada, ni de pintar nada. Tratemos de prestarle atención a los contornos, a los bordes, a esas líneas de borde. El borde puede separar el espacio del pie, o puede ser un borde compartido también. Una línea de borde compartida es la línea del borde que
adentro de la figura, no afuera. No limita entre el espacio de la figura y del fondo, sino, por ejemplo, cuando dibujamos el cordón de la zapatilla, hay una línea que separa el cordón de otra parte de la figura de la zapatilla, ¿no? Es una línea interna dentro de la figura. Entonces son bordes compartidos, ¿no? El borde del cordón está compartido con el borde del ojal, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Así que vamos a darnos un tiempito y vamos a tratar de intentar dibujar ese pie. Si está descalzo, lo dibujamos descalzo. Si tiene una zapatilla, dibujamos con la zapatilla o con la hojota, la chinela, lo que fuera. Damos unos minutitos y volvemos.
¿Te parece, Fer, que Sí. volvamos por el tema que estamos ya sobre la hora del cierre? Sí, sí. Sí. De igual manera, es un dibujo que lo pueden continuar después. Vamos a ocupar los 10 minutitos de retraso que esperamos al principio y vamos a llegar a la hora y media del curso, digamos, en esta primera etapa. El próximo jueves vamos a continuar con todos los otros pasos, pero yo te voy a pedir, María Laura, que pasemos a la próxima diapositiva. Había una pregunta ahí en el chat. Sí, hay una consulta, ya te la leo, dice Fernando, una pregunta. ¿Sabes a qué se refiere con contornos escuetos y modificados? No Bueno, termino de darme cuenta. ¿Por qué esos términos? bueno, contornos a ciegas o escuetos es cuando dibujamos sin ver lo que estamos dibujando. Los contornos escuetos es lo mismo que decir contornos a ciegas. O sea, dibujo de contornos a ciegas. Y el modificado es cuando observamos lo que estamos dibujando y rectificamos. O sea, vamos modificando. Vamos haciendo la línea y la vamos corrigiendo, la vamos orientando, compensando. ¿Mm? Bueno, ahora les voy a leer algo que dijo Max Ernst, que fue un gran pintor surrealista alemán, y decía lo siguiente: nadador ciego, me he obligado a ver, he visto, y me sorprendió y me enamoró lo que vi, y deseé identificarme con ello. Esto tiene que ver con esto que estamos haciendo ahora, porque cuando aprendemos a ver, cuando aprendemos desarrollamos esta habilidad que nos permite dibujar con el hemisferio derecho, no volvemos más atrás, lo aprendemos, ¿no? Lo incorporamos. ¿Podés Ahora, volver a leerlo? ¿Otra vez ese pedacito? bueno, lo leo nuevamente. Max Ernst decía: nadador ciego, me he obligado a ver, he visto y me sorprendió y me enamoró lo que vi y deseé identificarme con ello. Entonces, la segunda habilidad, ustedes tengan en cuenta que este es un método para aprender a dibujar que lleva por lo menos lleva 5 días. En 5 días podemos desarrollar, pero 5 días trabajando presencialmente y más tiempo, obviamente, ¿no? Porque cada ejercicio, esto que hemos visto, lleva alrededor de 20 minutos, media hora. Y nosotros apenas si hemos dado 5 o 10 minutos. Y además hay más ejercicios. Entonces, hemos visto lo que era el borde, la percepción del borde o de las líneas, ¿no? Ahora vamos a pasar la segunda percepción, la segunda habilidad que debemos desarrollar para aprender a dibujar, y que es la percepción de los espacios. Cuando hablamos de espacios, hablamos de que hay un espacio negativo y un espacio positivo. El hemisferio izquierdo dibuja lo positivo, jamás va a hacer el dibujo de los espacios negativos, porque el espacio negativo es como dibujar la nada. Y el hemisferio izquierdo necesita nombrar las cosas, conceptualizarlas, verbalizarlas, y no va a querer dibujar lo que no existe, digamos, ¿no? Para él no existe. Entonces, ese espacio negativo vendría a ser lo que a veces conocemos como fondo. A veces la figura tiene un fondo, o a veces la figura tiene un fondo que es otra figura, pero sigue siendo una figura de fondo. Entonces, si nosotros empezamos a tratar de reconocer esos espacios, vamos a empezar a trabajar con el hemisferio derecho, que es el que va evaluando, el que va comparando, el que va percibiendo las proporciones
las distancias, los ángulos, la forma que tiene la línea. En el dibujo del borde que hicieron primero, cuando dibujaron el papelito arrugado, habrán de reconocer ustedes que es una tarea que el hemisferio izquierdo no la hubiera hecho. Y van a reconocer además una sensibilidad que tiene esa línea que el hemisferio izquierdo no la hubiera logrado captar, porque el hemisferio izquierdo lo que hace es dibujar rápido, resolver rápido todas las cosas, acortar caminos, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es tratar de reconocer esos espacios. Este es un dibujo, es una pintura en realidad de Henri Toulouse-Lautrec, que fue un gran pintor que vivió en esos años, que están ahí, y que dibujó este hockey, este cuadro, esta pintura del hockey, o dibujo. Podemos ver a la izquierda el dibujo completo, digamos, ¿no? En donde vamos a encontrar que hay un tratamiento de luces, de sombras, hay un dibujo expresivo. Y a la derecha del mismo lo que hay son solo las líneas. Si nosotros podemos lograr ver, y lo primero que vemos es la línea de la figura, ¿no? Vemos el caballo, y lo primero que reconocemos. Al paso reconocemos el jinete, el jockey. Y después podemos seguir recorriendo la vista y reconocemos todo lo que implica la figura, pero no le damos bolilla a los espacios del fondo, a los espacios negativos. Y los espacios negativos son tan importantes como poder reconocer los espacios positivos, que serían los de la figura. Si nosotros no dibujamos los espacios negativos correctamente, la figura va a salir deformada, distorsionada. ¿Se comprende eso? O sea, aprender a dibujar los espacios negativos, o sea, aprender a dibujar la nada, el vacío, es uno de los desafíos que tenemos que tener para desarrollar esta segunda habilidad. Así que ahora vamos a pasar a la segunda diapositiva, a la que sigue, mejor dicho, y vamos a ver allí un dibujo que aparece la figura totalmente blanca, ¿no? Y el fondo rayado expresivamente con un grafito, ¿no? Ahora, este es una especie de cabra, digamos, ¿no? Lo que vemos allí, con sus cuernos, las cuatro patas, todo. Podemos reconocer los símbolos que tiene incluido esa figura en su concepción, ¿no? En su naturaleza. Ahora, hacia el costado derecho vamos a ver un espacio donde lo que se hizo fue dibujar el espacio negativo o dos espacios negativos, ¿no?, de esa figura. Aparentemente vemos nosotros ese dibujo de al lado de la derecha y no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero si nosotros tratamos de hacer un esfuerzo, podemos entrar a reconocer la sensibilidad de la línea, la proporción que tiene ese espacio de fondo, que aquí aparece separado, desvinculado del todo, ¿no? Pero con la precisión que tiene en la figura y la ubicación en el espacio que tiene en el dibujo original. O sea que si nosotros nos proponemos reconstruir el resto de los espacios negativos, vamos a lograr tener esa figura que está a la izquierda, completa, ¿no? ¿Se entiende hasta allí? ¿Se comprende eso? Entonces, reconocer y dibujar un espacio negativo. Nosotros podríamos hacer eso con el espacio negativo que está faltando, o que sería el espacio que está entre la última pata trasera y la otra pata trasera. Ahí hay un espacio negativo cerrado y pequeño. Al ser chico el espacio negativo nos facilita la tarea de dibujarlo. Ahora, dibujar los otros espacios negativos, los que están alrededor de la figura central, del espacio positivo, nos va a costar tal vez un poco más, ¿no? Así que ahora pasamos a la otra imagen y vemos el dibujo con la expresión que tiene el dibujo terminado. Entonces, ¿qué es lo que le hemos agregado a este dibujo? Le hemos agregado las luces y las sombras, pero que es la cuarta habilidad que tenemos que desarrollar, que la vamos a ver en la próxima clase. Y también vemos las relaciones.
de los espacios, que vamos a ver también esa habilidad en la próxima clase. Entonces, esta imagen estaba marcada como un ejercicio a dibujar en el siguiente. Vamos a pasar a la próxima imagen, que es la última que tenemos. Entonces, este séptimo ejercicio lo íbamos a hacer ahora, pero como ya se hizo tarde, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar, pero queda como un segundo ejercicio que ustedes podrían desarrollar si quieren en sus casas, ¿no? O sea, tomar cualquier dibujo y tratar de reconocer en él los espacios negativos y los espacios positivos. ¿Se entiende eso? Podemos llegar hasta ahí hoy, porque ya estamos en el límite del tiempo. Créanme que me dificulta mucho poder cortar, porque es como que también nosotros estábamos embalados con esto, en estos ejercicios, y de algún modo también estamos desconectando esa parte que dice ya es tarde, ¿no? Que es el hemisferio izquierdo, que toma los tiempos, ¿no? Se nota la pasión, Fer, la pasión. Y bueno, acá se Así dice que sí, que está muy bueno, dice Natalia, que se entiende, muy bien Fernando. La verdad que sí, en lo particular me llevo un montón de reflexiones, de ideas, de pensar en que es otro lenguaje, que en algún momento interrumpimos, ¿no? La sociedad, la escuela, ¿no? Cuando vos decís que se toma el dibujo como algo de la infancia y que seguimos escribiendo o dibujando como cuando éramos niños. En lo particular, la dificultad que me generó estos ejercicios que evidentemente ponen de manifiesto que tengo que seguir desarrollando muchísimo y trabajando en el desarrollo del hemisferio derecho. Así que bueno, te agradezco por compartir. No, una sola cosa que me gustaría agregar es que los pueblos originarios tenían el pleno dominio de ambos cerebros, pero fundamentalmente del hemisferio cerebral derecho. Por eso toda su concepción y su cosmovisión era total, era holística. Ellos eran parte del todo, ¿eh? No estaban en el centro del mundo como el modulor de Da Vinci, ¿no? Sino que eran una parte del todo, y lograban reconocer los sonidos de los pájaros, el olor de las plantas, reconocían las formas de los yuyos que le iban a curar las enfermedades que tenían, reconocían absolutamente todo lo que les rodeaba. Son habilidades que el hombre de hoy, el ser humano de hoy, las mujeres de hoy, hemos perdido. Hemos perdido. Entonces, Natalia dice, me llevo la esperanza de poder dibujar finalmente. Buenísimo. Y inviten a todos los que puedan invitar. Vamos a subir el flyer, que va a ser el mismo link la semana que viene. Inviten a sus amigos, a sus compañeros. Yo voy a hacer un breve repaso, no de todos, sino de esto que hemos visto, de las dos primeras habilidades, para poder entrar, digamos, a desarrollar la siguiente. Pero me gustaría que pueda haber más personas que puedan aprovechar esto, ¿no? Que es también una forma de ver el mundo. Bien, Lucas dice excelente, también te dice muchas gracias, excelente explicación y muy buenos los ejercicios. Así que bueno, agradecerles a todos, a vos fundamentalmente y a todos los que estuvieron presentes hoy, a los miembros del órgano de emprendimiento, que también estuvieron allí trabajando por detrás, mucho trabajo de organización. Así que nos encontramos el próximo jueves, ¿sí? Con el mismo link. Y bueno, ojalá se sume más gente porque la verdad que es algo para poder aprovechar. Muchísimas gracias. Y esto va a quedar grabado, así que se lo vamos a enviar también para que lo puedan volver a escuchar, a ver, a repasar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a las compañeras y compañeros que hicieron posible todo este trabajo, ¿no?, que hemos traído para ustedes hoy. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.